Primero vamos a hablar acerca de algunas definiciones. Empezaremos con la definición de espacio. Espacio es un término que procede del latín spatium y que tiene muchas acepciones según el diccionario de la Real Academia Española. La primera de ellas tiene que ver con la extensión que contiene la materia existente. En un sentido similar, espacio es la parte que ocupa un objeto sensible y la capacidad de terreno o lugar. Otro uso del término está vinculado al transcurso de tiempo entre dos sucesos. Sin embargo, el espacio geográfico se trata de cualquier sitio que sea habitado, modificado o transformado por el ser humano con el objetivo de obtener algún beneficio, de satisfacer nuestras varias necesidades, tales como la alimentación, la vivienda, la vestimenta y el ocio, así como de los resultados de dichas transformaciones a lo largo del tiempo. Territorio, en cambio, es un lugar o área delimitada bajo la propiedad de una persona o grupo, una organización o una institución. El término también puede ser utilizado en las áreas de estudio de la geografía, política, biología y psicología. También designamos como territorio todos aquellos espacios que están demarcados y que pueden ser de tipo terrestre, marítimo o aéreo, que pertenecen a una persona, grupo social o país. A través de los estudios geográficos de un territorio también se pueden estudiar y analizar los paisajes naturales, los espacios culturales y sus relaciones con las demás actividades que desarrollan los individuos. En tanto, en el campo de la geografía se desarrollan estudios acerca de cómo interactúan los fenómenos naturales y sociales en los territorios, ya que son dos variables que se relacionan constantemente. En el contexto político, territorio se refiere a la superficie que ocupa un Estado, ya sea soberano o no, y también al espacio físico sobre el cual el Estado ejerce su poder soberano. Por tanto, el territorio delimita las actividades e injerencias políticas, económicas y sociales del Estado en una superficie determinada, en fin, de no interferir en el territorio del Estado vecino. La asociación se denomina asociación a la unión de personas o entidades para un fin común. Por su lado, la libertad de asociación o derecho de asociación es un derecho humano que consiste en la facultad que disponemos los seres humanos de unirnos y tomar grupos, asociaciones o organizaciones libremente con objetivos de concreción lícitos, así como también la libertad de retirarnos de las mismas en caso de así disponerlo. La libertad de asociación es una prolongación natural de las libertades de pensamiento y de reunión, y por tanto, al igual que las mencionadas libertades, suponen un derecho de primera generación, siempre y cuando se lo realice con fines pacíficos y para lograr un objetivo que de ninguna manera se contraponga a la ley o al bien común. La geopolítica es un método de estudio de la política exterior para entender, explicar y predecir el comportamiento político internacional a través de las variables geográficas. La geopolítica es una ciencia creada y fundada por el geógrafo sueco Rudolf Kellen en 1900 con su libro Introducción a la geografía sueca. Expuso los rudimentos básicos de la misma. La geopolítica es la relación que existe entre el poder y la distribución de diferentes zonas de influencia. La geopolítica también tuvo un gran interés en Alemania de principios del siglo XX y alcanzó una gran difusión durante el nazismo, utilizando como instrumento que justificaba la expansión territorial de Alemania. También países como Rusia, China y Japón dieron también gran importancia a esta ciencia durante los años 1930 y 1940. Como camino para alcanzar un poder global, lo utilizaban estos países mencionados. Un tratado internacional, esta geopolítica que estamos hablando, se puede observar y es aplicada en la actualidad y también en años anteriores. Un claro ejemplo es en los tratados. ¿Qué es un tratado? Principalmente son internacionales los tratados. Entonces, un tratado internacional es un acuerdo escrito entre ciertos sujetos de derecho internacional. Como acuerdo implica siempre que sean como mínimo dos personas jurídicas internacionales, quienes concluyan un tratado internacional. Entonces, por ejemplo, podemos ver los gobernantes de cada país se reúnen para ponerse de acuerdo con sus limitantes, con sus límites de países, para no tener problemas posteriores. Lo más común suelen ser que los acuerdos se realicen entre estados, aunque pueden realizarse entre estados y organizaciones internacionales. Si es que se realiza entre estados está regulada por el Convenio de Viena sobre el derecho de tratados de 1969 y si se realiza entre estados y organizaciones está por
Está regulado por el Convenio de Viena de 1986. Hay diferentes tipos de tratados. Algunos ejemplos serían según el número de estados que formen parte de los tratados. Pueden ser bilaterales, multilaterales. Otro sería según la materia del tratado. Puede ser de comercio, políticos, culturales, humanitarios, derechos humanos o de otro índole. Por índole de los sujetos participantes. Se puede distinguir tratados entre estados y convenciones estados y organizaciones. Por su duración, también se puede hacer la diferencia entre tratados de duración determinada y tratados de duración indeterminada. Y también según la posibilidad de hacerse parte sin haber tomado parte en la negociación. Como observador, tratados pueden ser tratados abiertos y tratados cerrados. A veces en los tratados cerrados ya no pueden ingresar otros miembros hasta que se realice otro tratado, un nuevo tratado, para poder así ingresar. Y también hay un tipo de tratado por la conclusión. Podemos encontrar que los tratados concluidos de forma solemne y tratados concluidos de forma simplificada, que luego son enviados por el Poder Ejecutivo por el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo para opinión y aceptación. Un claro ejemplo de nuestra región sería el Mercosur, el Mercado Común del Sur. Es una unión aduanera integrada por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Principalmente esto se realizó en el Tratado de Asunción en 1991, del 26 de marzo de 1991. Y se unieron los países asociados son actualmente Chile, Colombia, Ecuador y Perú. México actúa como observador y Bolivia y Venezuela están en el proceso de incorporación. Y los propósitos de este tratado serían la libre circulación de bienes, también podría ser los servicios, factores productivos entre los países, y el establecimiento de un arancel externo común y la adoptación de una política comercial común. La coordinación de las políticas macroeconómicas y sectoriales entre los estados partes, o sea, los miembros. La armonización de las legislaciones para lograr el fortalecimiento del proceso de integración. Bien, vamos a continuar hablando sobre la configuración del espacio ecuatoriano. El segundo gran momento para la configuración del territorio ecuatoriano es la construcción del espacio nacional, donde el territorio es el nombre político para el espacio de un país. A lo largo de todo el siglo XIX y parte del siglo XX, la formación del Estado ecuatoriano será la lucha contra las tendencias a la desintegración. La autonomía reclamada era, en el fondo, una independencia de los circuitos económicos y culturales. Guayaquil fue obligada a unirse a Colombia y Quito encontró parcialmente satisfecha su búsqueda de gobernar una región más grande que sus posibilidades, pero más cercana a sus aspiraciones. La historia del espacio durante el siglo XIX será la historia de esas regiones débilmente articuladas que se afirman sus peculiaridades. La historiografía ecuatoriana del siglo XIX reconoce a tres regiones: la Sierra Centro-Norte, la Costa y la Sierra Sur. El espacio oriental es marginal y excluido, no tienen atributos de región. Cada una de las regiones tenían varios elementos de unidad, pero también mostraban importantes tendencias internas entre los actores territoriales, como los regionales, provinciales y locales. Pese a las diferencias regionales y a los distintos modelos productivos, Alberto Acosta subraya el vínculo funcional de estos territorios en términos económicos, conformando una sola estructura productiva: las sierras y las costas. Van a desempeñar papeles diferentes, pero articulados por una similar lógica de acumulación. En las fases de crisis se acentuarán las fisuras, visualizando la imagen de dos mundos que se oponen. Sin embargo, las épocas de auge permitirán retornar incluso a un nivel de apariencia el carácter integrado estructural. Ahora bien, costa y sierra no son un todo homogéneos. Ospina en el 2004 distingue al menos tres costas: Costa Norte, Guayas y su zona de influencia y Galápagos, y dos sierras, Centro Norte y Sur.
Cada una de estas regiones tenía sus propias particularidades que les permiten entrar en una disputa económica y política, que van configurando su relación y articulación con el recientemente creada nación ecuatoriana y con el exterior. Gracias. A continuación les voy a hablar acerca de lo que es la sierra, la costa y la alta Amazonía. Listo, abarcando el tema de lo que es la sierra, este viene a ser un centro social, político y económico del país durante todo el siglo XIX. Aunque su tendencia es de debilitamiento, la sierra se encuentra en la capital del país y con la mayor población. Por sus características diferenciadas, se pueden distinguir al menos dos sierras, lo que viene a ser la Sierra Centro Norte y la Sierra Centro Sur. En cuanto a la Centro Norte, se caracteriza por una población significativa, y a diferencia de la costa sur, la cual es descentralizada, a inicios del siglo XX, Riobamba, Ambato y Guaranda cuentan con una población similar a la de Quito. Durante este periodo se destaca el crecimiento de Ambato, que se convirtió en el centro de los intercambios interregionales entre la costa, la sierra y la alta Amazonía. En cuanto a lo que viene a ser la Sierra Sur, se encuentra integrada por las provincias de Cuenca y Loja. Esta se articuló en el mercado del norte peruano. Sin embargo, los problemas limítrofes constituyeron un fuerte obstáculo para la configuración de un espacio binacional. Cuenca, por otra parte, gracias a la explotación de la quina, tuvo su propio vínculo con los mercados internacionales, estableciendo de esta manera una articulación privilegiada con Guayaquil y de esta misma forma desarrollando esfuerzos significativos por alimentar al puerto Bolívar. El auge de la quina coincide con el debilitamiento de las relaciones comerciales con el Perú y el debido conflicto limítrofe que se dio en el año de 1859. Listo. Ahora abarcando, perdón, ahora abarcando en el tema de de la costa, durante el siglo XIX tenemos que Guayaquil se configura como el centro del litoral y desde la posición empieza a disputar en el centro del país. Mientras que en 1830 Guayaquil era la tercera ciudad ecuatoriana, ¿no? Entonces, hacia fines del siglo XIX, esta era ya una ciudad, era la ciudad más poblada de Ecuador, aunque en la costa en su conjunto apenas estaba representada por el 30% de la población nacional, mientras que la concentración regional de la costa alrededor de Guayaquil no tenía punto de comparación con lo que sucedía en la sierra, donde Quito era una pequeña ciudad en medio de una inmensa masa de población rural. La omnipresencia de Guayaquil como centro del litoral ante la cual ninguna otra región tenía la mínima posibilidad de competir, se debe a dos factores fundamentales. El primero es su carácter de monopolio portuario, el cual era mantenido desde el periodo colonial, pese a los fallidos intentos de Quito de armar una nueva ruta por Esmeraldas y Cuenca para acceder al puerto Bolívar. Para el año de 1909, el puerto de Guayaquil estaba concentrada por tercios de todo el peso bruto de las exportaciones nacionales y el 93% del peso bruto de todas las importaciones. Y para el segundo factor fue la importancia económica desarrollada por Guayaquil debido a la producción de cacao. Pero, sin embargo, es necesario distinguir las características de los dos ciclos cacaoteros, que son reconocidos por la historiografía ecuatoriana, que tienen consecuencias diferenciadas para la configuración regional del espacio ecuatoriano. Durante el primer ciclo cacaotero, este se inicia el desplazamiento regional de la economía hacia la costa y de presión de la producción cacautera serrana. Y como segundo lugar tenemos que el espacio productivo de esta costa está ligado a pequeños y medios campesinos autónomos que, pese a las limitaciones estructurales de su producción, sobre todo en el caso del cacao y del café, los cuales estos pudieron mantenerse. Y como último tenemos lo que viene a ser la Alta Amazonía. Bueno, nosotros sabemos que si bien esta Alta Amazonía fue la zona de ocupación colonial y tuvo importancia en el periodo precolonial, fue durante el siglo XIX, que fue prácticamente abandonada por el Estado Nacional.
Entre los años de 1830 y 1840, el Oriente está conformado por dos cantones, las cuales son Macas y Quijos. Estos no constituían en ese momento una región, eran un interland de la sierra. La etnicidad en esta zona presenta un dualismo entre los blancos y los indios, sin mediciones de mestizaje. Su participación en la constitución del Estado Nacional fue muy marginal. Estos también se configuraron dos espacios diferenciados, lo que viene a ser el norte, especializado en la extracción del caucho, y en el sur, en la producción minera. La zona sur se articula principalmente con Azuay y a través de la producción de paja toaquilla, y esta adquiere predominancia económica sobre la zona norte, destacándose un desplazamiento importante de población en el sur. En cambio, en la zona norte, a más del caucho se extrae la cascarilla y el oro, pero sin embargo, la producción del caucho en esta zona del estado fue de una configuración territorial en el Ecuador alto. No tuvo la misma importancia en la Baja Amazonía, debido a su cantidad y calidad, por lo que dominó la extracción aurífera. Muchas gracias. Al hablar de la Organización del Espacio Mundial, debemos claramente tocar el tema de la globalización, ya que esta, vista desde un punto territorial, la globalización es una etapa caracterizada por generar importantes cambios en la organización del trabajo, de la producción, y también por el gran desarrollo que ha tenido dentro de los medios de comunicación, de información y de transporte, los cuales han llevado a nuevas redefiniciones de la lógica espacial del mundo. En un principio, la globalización permitió una rápida conexión entre diferentes partes del mundo a través de la denominada realidad virtual, como vendría siendo un ejemplo claro el Internet, las telecomunicaciones, pero también a través de las formas de transporte y de personas y de mercancías, incluyendo el dinero. Donde visto desde un punto socioeconómico, este proceso surge con fuerza luego de la caída del consumismo soviético y el consecuente renacimiento de las políticas, que recibieron el nombre de neoliberalismo, como ya bien sabemos. En este proceso, actualmente, la toma de poderes se torna cada vez más económico que político, por lo que se consolidan ciertas instituciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, en sus siglas FMI, y la Organización Mundial del Comercio, que muchas de las veces dictan políticas para los países tercermundistas, los que se ven de ese modo restringida su soberanía. También vamos a tocar el tema de la regionalización como una solución, la cual puede interpretarse como un componente o un capítulo más de la globalización. Desde este punto de vista, la regionalización ayuda a las economías nacionales a ser más competitivas con el mercado mundial, creando así bloques económicos como lo son la Unión Europea, el Mercosur, el NAFTA, el Pacto Andino, entre otros, donde su objetivo principal, su objetivo central es eliminar las restricciones comerciales entre los Estados miembros a través de las zonas libres de comercio y de uniones aduaneras, donde su creación, de todos modos, no supuso nunca la ausencia de desigualdades y conflictos al interior de cada bloque económico, lo cual deja mucho que desear con respecto a valorar los derechos humanos. La globalización puede ser sinónimo de progreso, pero también contribuye a fragilizar a los más vulnerables y a acentuar las desigualdades. Desplazamientos forzados, trabajo infantil, violación de los derechos a la alimentación y a la salud. Por un mundo justo, las empresas e instituciones financieras deben ser responsables de las violaciones de los derechos humanos que originan, para que tanto los trabajadores como la población gocen de los derechos fundamentales. Sí, es posible producir, fabricar y crear valor preservando los derechos de los más vulnerables.
La FIDH milita para que los derechos humanos pasen a ocupar el centro de las relaciones económicas. Únanse a nosotros. Las formas de integración dependen de los acuerdos bilaterales o multilaterales entre los países. Se pueden reconocer claramente 5 modalidades de integración en relación con los objetivos iniciales propuestos, donde estas modalidades son, primeramente, la más básica, área de preferencia arancelaria o tarifas preferenciales, la cual trata de es el nivel más elemental de acuerdos relacionado con la reducción arancelaria para cierto grupo de productos entre los países asociados. En este nivel de integración se encuentra, por ejemplo, Chile respecto al Mercosur, que pertenece solo como un estado asociado. Como siguiente modalidad tenemos la zona de libre comercio. Como el nombre mismo lo menciona, es una zona de libre comercio donde se eliminan las barreras arancelarias y pararancelarias hacia el interior del bloque, pero cada país miembro mantiene dichas barreras con los países externos. Un ejemplo muy claro está el de la integración del NAFTA, que es el Tratado de Libre Comercio de la América del Norte, que conforma Canadá, México y Estados Unidos. Otra modalidad vendría siendo la unión aduanera, la cual consiste en la adopción de un arancel externo común a los productos provenientes del exterior del bloque y la fijación de políticas comerciales comunes. Otra modalidad tenemos el mercado común, el cual en este nivel el objetivo se amplía a la libre circulación de bienes, servicios, personas y capital. Y por última modalidad tenemos la unión económica, la cual es hasta el momento el nivel de máxima integración entre países y que corresponde a la modalidad de mercado común, añadiendo la fijación de políticas monetarias comunes. También se añade la creación de organismos gubernamentales supranacionales con políticas comunes en materia de seguridad, trabajo, educación y producción. Un ejemplo muy claro de esta unión económica es la Unión Europea. La actual configuración del espacio geográfico mundial la integran espacios que constituyen al mismo tiempo centros de poder hegemónico y, en oposición, espacios emergentes, periféricos, subordinados o subalternos. Esta diversidad de realidades socioeconómicas resultan de complejos procesos históricos de difusión global. Ante esta realidad, el enfoque holístico de la geografía permite comprender las desigualdades y desequilibrios de la sociedad contemporánea. El sistema mundo tiene como eje conductor la globalización comercial, financiera y cultural, particularidad que no implica eliminar espacios geográficos definidos y diferenciados por configuración de marco natural, político y de conflictos internos que individualizan a cada escenario geográfico integrantes del espacio geográfico mundial. El mundo está organizado en áreas políticas caracterizadas por un territorio, su población, sus recursos, su extensión, los estados. Hay en el mundo más de 200 estados también llamados países. El aumento de número de estados sobre la superficie del planeta es un proceso relativamente reciente. Sus territorios tienen distintas formas y tamaños. El mapa político mundial debe ser entendido como una serie de configuraciones que han cambiado en el pasado y que experimentarán cambios importantes en el futuro. El mapa actual es producto de 2 guerras mundiales, la caída de la Unión Soviética, choques de corrientes ideológicas, políticas y hasta religiosas. Las identidades nacionales, los límites territoriales y los estados nacionales reconocidos internacionalmente como tales son el resultado del proceso histórico dinámico. Ese proceso hace que algunos lugares del planeta atraviesen momentos conflictivos en diferentes etapas históricas. Estos momentos conflictivos pueden tardar muchas décadas en solucionarse, tanto por problemas de cohesión interna como por luchas de intereses de clases sociales, religiosas o étnicas, etc. También los conflictos pueden prolongarse por muchas décadas a causa de disputas con el exterior.
Por ejemplo, por los recursos naturales de los territorios o por intereses geopolíticos, entre otras causas. Durante el siglo XX y comienzos del siglo XXI, los conflictos fueron y son muy numerosos y sus escalas muy variables. Por ejemplo, tuvieron lugar desde los violentos conflictos étnicos como los de Ruanda y Burundi o los de Ecuador y Perú, ambos ocurridos en la década de 1990, hasta guerras que han enfrentado a muchos países como es el caso de las denominadas Primera y Segunda Guerra Mundial o las más recientes guerras del Golfo Pérsico. Los resultados de dichos conflictos se manifiestan visiblemente en los territorios que son porciones terrestres, marítimas y áreas de la superficie del planeta en las que el Estado u otra forma de organización política ejerce soberanía, son entendidos entonces como el resultado de esas disputas de intereses internos y externos, de los avances tecnológicos del momento histórico que atraviesan esas sociedades, de su soporte ambiental y de sus sistemas económicos.